En esta semana cuaresmal, preámbulo de los actos litúrgicos de nuestras hermandades pasionarias, la Asociación Procesionista del Año celebra su segunda conferencia dedicada a la Santísima Virgen de la Piedad. Excelentísimo señor conferenciante de esta tarde, es todo un lujo contar con su presencia en el día de hoy, que disertará sobre los 100 años de la Santísima Virgen de la Piedad. Señor presidente de la Junta de Cofradías, ilustrísimos hermanos mayores, señor concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, procesionista del año 2025, nazarena mayor de la Semana Santa del 2025, pregonero de la Semana Santa 2025, señores consejeros de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena, señor presidente de la Agrupación de la Santísima Virgen de la Piedad, señor presidente de los Portapasos de la Piedad, presidentas y presidentes de las diversas agrupaciones que nos acompañan, cofrades, señoras y señores, bienvenido al Salón de Actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, institución cultural más antigua de la ciudad de Cartagena, donde un año más celebramos el ciclo de conferencias religiosas de la Asociación Procesionista. A todos ustedes, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Y a continuación tiene la palabra el secretario general de la Asociación Procesionista del Año de la ciudad de Cartagena. Buenas tardes, distinguidos miembros de la Asociación Procesionista del Año, señoras y señores. Es un honor presentar hoy a don Federico Trillo Figueroa y Martínez Conde, un cartagenero de raíces profundas cuya trayectoria profesional y sobre todo su amor por Cartagena y su Semana Santa lo convierten en un referente imprescindible para este acto. Nacido en nuestra ciudad el 23 de mayo de 1952, Federico Trillo ha dedicado su vida al servicio público y al estudio del derecho. Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, ingresó con el número 1 de su promoción en el Cuerpo Jurídico de la Armada en 1974, donde comenzó su vinculación profesional con la justicia y la defensa. Posteriormente accedió por oposición al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado. Desde 1989 fue diputado por la circunscripción electoral de Alicante, llegando a ocupar la presidencia del Congreso de los Diputados entre 1996 y 2000. Fue también ministro de Defensa del Gobierno de España entre 2000 y 2004 y embajador de España en el Reino Unido desde 2012 hasta 2017. Su legado jurídico y político queda plasmado en diversos libros y ensayos. A lo largo de su carrera ha sido distinguido con importantes condecoraciones, entre las que destacan la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, 1996, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil, 1996, la Gran Cruz de la Orden de Carlos III, 2004, y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, 2004. Reconocimientos que reflejan su servicio al Estado y su contribución al derecho y la diplomacia. Sin embargo, más allá de su brillante carrera, don Federico Trillo es, ante todo, cartagenero y un procesionista de corazón. Desde su infancia, su vínculo con la Semana Santa ha sido inquebrantable. Soy marrajo de toda la vida, declaraba en una entrevista recordando cómo su padre lo inscribió de niño en la agrupación del Descendimiento. En alguna ocasión ha reconocido que guarda entre sus primeros recuerdos infantiles las peleas entre Cáliz y Marras, siendo muy pequeño en la Glorieta, o siguiendo a los granaderos los domingos de Cuaresma. Ha militado también en la agrupación de la Verónica, saliendo en su tercio de madrugada, y ha sido portapasos de la Piedad, a la que ha llevado sobre sus hombros con la devoción de un hijo que abraza a su madre. Su amor por la Semana Santa lo llevó a ser pregonero de la Semana Santa de Cartagena en 1994, un honor que asumió con el alma, dejando constancia de su profundo conocimiento y amor por nuestras tradiciones. A lo largo de los años ha sido defensor de la importancia de preservar la esencia de nuestras procesiones, promoviendo el equilibrio entre la tradición y la evolución, siempre con el objetivo de garantizar su continuidad sin perder su auténtico significado. Nuestro conferenciante de esta noche
afirmó para la revista Chote de 1999: fortalezcamos nuestras tradiciones procesionistas, que son el mejor patrimonio de Cartagena que debemos dejar a nuestros hijos. En 1995 participó en la retransmisión de las procesiones de Cartagena junto a figuras como Arturo Pérez Reverte y Ricardo Díaz Manresa. Contribuyó a la difusión de nuestras tradiciones. Don Federico Trillo y Figueroa y Martínez Conde ha dado testimonio de su fe y su religiosidad al participar en las procesiones cartageneras, incluso mientras ocupaba altos cargos en el gobierno de España, mostrando así su profunda conexión con la Semana Santa de nuestra ciudad. Su arraigo con Cartagena no solo se limita a su participación en la Semana Santa. Su vínculo con la ciudad se extiende a su legado familiar, pues su padre, Federico Trillo Figueroa y Vázquez, fue alcalde de Cartagena entre 1960 y 1966. Durante su mandato, impulsó importantes proyectos para la ciudad, entre ellos la instalación del submarino Peral como monumento, consolidándolo como uno de los símbolos más representativos de Cartagena. Esta herencia familiar ha marcado en Federico Trillo un compromiso inquebrantable con la ciudad y sus tradiciones, reflejado en su participación activa en la vida cultural y procesionista de Cartagena. Hoy, en esta conferencia titulada Una devoción popular, 100 años de la Piedad en Cartagena, contaremos con su reflexión sobre una de las devociones más arraigadas en nuestra ciudad, la Virgen de la Piedad. ¿Quién mejor que él, que ha portado sobre sus hombros la imagen y el significado de esta vocación para hablarnos de su historia, su trascendencia y su legado? Tiene la palabra don Federico Trillo Figueroa y Martínez Conde. Señor presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, señor procesionista del año, queridísimo amigo, señor secretario general, muchísimas gracias por esa generosa presentación, brillante, más que el biografiado, la biografía. Señora Nazarena Mayor, señores presidentes de la Junta de Cofradías, hermanos mayores, cuya presencia me honra muchísimo. Señoras y señores, bueno, como no lo veía, estaba ahí a la izquierda, aunque no me parece que sea su sitio políticamente, pero señor representante de la alcaldesa y él mismo, el señor Braqué, muchísimas gracias también por su presencia. Queridas amigas y amigos, hablar de la piedad para mí es dejar hablar al corazón. Y por tanto, lo que tendré que hacer es dejarlo suelto y embridar las emociones, porque lo que no quiero tampoco es que nos dé a todos aquí una llorera o alguna cosa semejante. Pedro Negroles me invitó a hablar y me lo hizo con tanta generosidad y en tan buenas fechas, tan adecuadamente para celebrar el centenario de la llegada a Ciudad de la Virgen de la Piedad, que yo mismo le animé a que me diera el título y lo puso, y dijo, una devoción popular 100 años, una devoción popular 100 años de la Piedad en Cartagena. Y ello me lleva a una primera reflexión en la que quiero enmarcar mis palabras de esta noche, y es que la Iglesia católica, a través de su cabeza, de los últimos papas, y especialmente por escrito del último, del Papa Francisco, ha puesto de manifiesto que la veneración de las imágenes no es algo perteneciente al pasado, ni forma parte de una especie de iconografía, no. Se trata de lo que se ha llamado, por la teología más moderna, la teología de la religiosidad popular, la piedad popular, prefiere decir el Papa Francisco, que es algo especialmente, dice él, activo, porque revela una serie de atributos de Dios en los que se palpa la acción del Espíritu Santo en medio de su pueblo y permite acercarnos a la nueva evangelización. Ya lejos de los protestantes, que como saben abominaron de las imágenes o del intelectualismo pedante del siglo XIX, hoy se sabe que el hombre, a través de su sensibilidad, manifiesta su religiosidad también, atentos porque son palabras de la encíclica que habla de estas cosas,
tocar una imagen, cargarla sobre los hombros, mirarla, caminar junto a ella, cantar un himno, escuchar una composición musical. Todo eso, y de todo eso vamos a hablar esta noche, acerca a los hombres y a las mujeres a Dios por medio de una representación sensible. Por ello me ha parecido excelente el título que ha elegido Pedro como titular de esta casa y al que trataré de amoldarme siguiendo el orden que les voy a sintetizar al principio. Voy a darle a esto a ver si funciona, que normalmente cuando se ponen no funcionan estos chismes, por muy chinos que sean. A ver, ahora. Les hablaré en primer lugar de la advocación, cómo surge, cuáles son sus orígenes en Cartagena. Después, a la procesión, a los orígenes de la procesión de la piedad, primero de la caridad, piedad, de la piedad. Luego de la agrupación y el tercio. Finalmente, de las promesas y los portapasos, porque ese es el orden histórico, el que voy diciendo, el que voy a seguir. Y finalmente haré una invocación, una imprecación a Nuestra Señora, que por cierto está hoy abierta y la ponemos ahí enfrente. Empezando por la advocación, puede decirse con absoluta propiedad que la piedad procede de la caridad. Y no solo procede, sino que la precede, la caridad precede a la piedad. Y así ha sido tanto en la historia general, como en la teología, como en la historia de Cartagena, de nuestra advocación. Históricamente, la imagen de María acunando en su regazo el cuerpo muerto de su hijo, en contra de lo que podía parecer, no es italiana, es de origen alemán. Vamos a poner la primera de las diapositivas. Ahí tiene una talla del siglo XIV alemana, en madera, que es la más antigua que se ha encontrado, y que desde luego yo he encontrado, de esa Virgen que luego terminamos nosotros invocando como la piedad, y como la caridad, obviamente. Lo cierto, les decía, es que de Alemania va a Francia, y de Francia al norte de Italia, y finalmente llega para nosotros desde Italia, en concreto desde Nápoles, la caridad, que se debe a la gubia de Giacomo Colombo, y que llega con ese aire inconfundiblemente mediterráneo de nuestra patrona, como será proclamada después. Llega, como es sabido, el 16 de abril de 1723. Ahora vamos a ver, desde el punto de vista teológico, cuál es el significado de la caridad y de la piedad. Bueno, la caridad es sobradamente conocida, son las virtudes, sino la virtud cardinal fundamental, junto con la fe y con la esperanza, pero Santo Tomás de Aquino, nada menos, fíjense qué bonito es reflexionar sobre estas cosas, dice que la piedad es una manifestación de la caridad, exactamente la que se tiene hacia los padres, la familia y la patria. Esto empieza a aproximarnos al tema, esto ya tiene cierto regusto. Como todas las virtudes, dice Santo Tomás, está informada por la caridad, por la más importante. Pero la piedad, añade el santo Aquinate, más que informada está absorbida por la caridad, porque obliga a amar a los padres, a los parientes y antes, más que a nadie, antes a nuestro Padre Dios. Por tanto, la Virgen María es piedad por excelencia, triplemente, por razón de su paterno-filial, hija de Dios Padre, por razón materno-filial, madre de Dios Hijo, y por razón de su esposo, esposa de Dios Espíritu Santo. Pero esa es su manifestación, dice la teología, desde arriba, descendiente, la que deriva de la encarnación del Hijo de Dios, que se hace hombre, y por tanto la que deriva de su divinidad. Pero además, y lo veremos luego, hay una manifestación de piedad desde abajo, la que asciende de la tierra al cielo, la madre de la humanidad de Cristo Jesús, y por tanto el amor de esa madre a su familia, a sus paisanos, a su tierra, como luego detallaremos. Pues bien, también en Cartagena, antes que piedad, fue caridad. En el pregón de Semana Santa, que se ha recordado tan amablemente, dije que, y escandalizó un poquito, hoy ya se han adaptado más los oídos, que la piedad era como una hermana pequeña de la Virgen de la Caridad, como una caridad niña, y la llamé caridad chica. Y la denominación hizo fortuna, tanta que así se denominó luego la marcha
de la que luego les contaré un poquito su historia. Pero esa precedencia y esa procedencia desde la caridad explica también, no solo teológica e históricamente, la figura de la piedad, sino que también explica el origen y el desarrollo de la piedad en Cartagena, de la procesión de la piedad. La primera imagen que procesiona en Cartagena de la caridad, pero procesiona en Semana Santa, en concreto el Viernes de Dolores, es la imagen de la caridad de la familia Berizo, la familia de la Charito. Válgame el Señor, ¿quién lo iba a decir? La familia de la Charito. Esa familia tenía en Los Molinos, que luego se llama Barrio de Peral, dice el cronista Vasco de Cors, que era un párroco, la bonita capilla que poseía don Nicolás Berizo en su finca era el único lugar en Los Molinos donde se podía escuchar misa dentro de, que no fuera en la parroquia, en la iglesia principal de San Antonio Abad. En dicha capilla se veneraba una bonita imagen de nuestra patrona, la Virgen de la Caridad, obra del reputado escultor murciano Sánchez Araciel, que se procesionaba por el barrio de Peral los Viernes de Dolores. O sea, estábamos en los comienzos, ya no sé si salía entonces o no el Cristo del Socorro. De ahí hemos rescatado esta imagen, que creo que se ha proyectado en efecto, publicada en el Eco de Cartagena, el periódico de 1914, y lo hace en su libro precioso Francisco Mínguez Las Heras. Dado el éxito de esa procesión, el hermano mayor de la Cofradía Marraja, don Francisco Conesa Balanza, solicita a don Nicolás Berizo la imagen para procesionarla ya no en el barrio de Peral, sino en Cartagena en los desfiles del Viernes Santo. Es decir, con el Santo Entierro con los marrajos. Pero por alguna razón, ahí no está totalmente aclarado, la familia deniega el permiso o empieza el larvado conflicto con la Junta de la Iglesia de la Caridad. Lo cierto es que la Piedad Caridad desfila, y hay noticia de ello, entre los años 15 al 18, 1915 al 1918. Pero se sustituye la de los Berizo por una tercera imagen, que creo que también tenemos ahí, que es la Virgen de la Caridad de Olot, que a diferencia de la anterior y de las que siguen, no es una talla, es de escayola. De nuevo, Paco Mínguez Las Heras es el que vuelve a publicar, a través de recibir el Heraldo de Cartagena, una foto de ella en 1916, y dice que su salida fue costeada por don Jacinto Pellón y le acompañaba la banda del Regimiento España. O sea que sigue habiendo una vinculación pseudo-militar y a la familia antedicha en todo el desarrollo de esa procesión. Quiero hacer un subrayado, y es que no deja de ser muy emotivo darle importancia a que la Piedad Caridad procede de Los Molinos, de lo que ahora llamamos, y desde 1890, el barrio de Peral. Pero es que allí es donde ha ido a parar el Hospital de Caridad. Parece como tuviera una llamada especial de la Virgen, ese barrio, y seguramente que está bajo su protección. Lo que más me ha costado averiguar es por qué pasó a llamarse de Caridad a Piedad. ¿Por qué? Pues hasta el final no busqué donde tenía que haber empezado, que es el también preciosísimo libro de Joaquín Rocadorda, que dedica a la caridad imágenes para el recuerdo, historia y poesía, en donde lo describe muy bien. Dice: el nombre fue fruto de un acuerdo para que ninguna cofradía profesional, acuerdo de sus antecesores, usara la Virgen de la Caridad en las procesiones, porque la Virgen de la Caridad estaba donde está. A eso yo creo que hay que añadir el uso popular. La Caridad, la patrona, en la Basílica, hoy Basílica. La Piedad es la que sale a la calle en Semana Santa. Y fíjense que yo creo también que las vírgenes se llaman como su pueblo quiere que se llamen. Y el pueblo llamó así a la Piedad y llamó así a la Caridad. Y ese es el mejor título, el del amor de un pueblo para una virgen. Lo cierto es que la Virgen de la Piedad desfila ya como tal entre 1918 y 1921 y
se consolida en 1923 y con la imagen propia, que es lo que ahora celebramos, desde 1925, 100 años. Vamos ahora, una vez vista la vocación y la procesión, a la talla. En los años 24 y 25, dicen los historiadores de nuestra Semana Santa, que en Cartagena experimentó un especial apogeo, un salto de calidad, impulsado por la fuerte pujanza y la incipiente rivalidad de las entonces dos grandes cofradías, o serían ya más, pero entonces los marrajos y los californios. Se incorporan en esos años el alumbrado eléctrico, las bandas de música, se hace por primera vez un cartel de Semana Santa y tanto californios como marrajos pugnan por hacer un encargo de dos grupos escultóricos. Hasta entonces no había grupos como tales, eran imágenes vestidas o de talla, pero no había grupos escultóricos. Los californios encargan el prendimiento, que se vería tristemente destruido salvajemente en 1936. Y los marrajos, impulsados por el hermano mayor, don Juan Antonio Gómez Quiles, encargan la Piedad. ¿Y en qué criterios se basaron entonces para encargar la imagen de la Piedad? El grande, al que tuvimos ocasión de conocerlo y al que no, pues lo puede leer porque era verdaderamente grande, Juan Jorquera, con motivo de los 50 años de la Virgen de la Piedad, escribió lo que sigue. Se había debatido mucho la necesidad de hacer el nuevo grupo de la Piedad, pero había dos opiniones enfrentadas en principio en la mesa de la cofradía. Unos querían que el grupo fuese una copia lo más exacta posible de la Caridad, y otros se inclinaban a que fuese algo diferente, que sea dentro de los moldes clásicos, como la Piedad por antonomasia, como la Piedad de Miguel Ángel. Se tuvo conocimiento entonces de la existencia de un escultor, dicen por qué, ya era un consagrado, ahora vemos por qué, que quería combinar el clasicismo y el impresionismo y el geometrismo propio de la época. Se trata de José Capuz. José Capuz era ya catedrático y se encarga de conectarlo don Juan Muñoz Delgado. No sé si me oye doña Mari Carmen, sobrina suya. Don Juan Muñoz Delgado es el que va a hablar con don José Capuz y encarga para los marrajos la imagen que hoy celebramos su centenario. Capuz había pasado unos años en Roma, había estudiado el clasicismo de Miguel Ángel, de los grandes escultores italianos, y también, como os he dicho, el impresionismo de Rodin y de los ya más geometristas. Y tenía personalidad propia, de forma que el encargo de la Piedad, al final, al menos para mí, para lo que he leído en esta preparación de estas semanas, estos meses, las dos inspiraciones. Por eso están las dos ahí, y ahora veremos algún detalle. La principal, claramente, el modelo es nuestra Virgen de la Caridad. Eso basta mirarla, estará en alguna de las fotos, y no la seguiremos viendo siempre en nuestra imagen y en nuestro corazón. Pero lo que quiere entonces José Capuz es expresar un grupo de dos figuras, pero unidas. No son dos figuras separadas. La Virgen María sedente, como desde la alemana es la tradición, y sobre ella en su regazo acunado el cuerpo yerto de Jesús yacente. Luego lo diré otra vez, es como un nuevo parto, es como si lo estuviera acunando. Son como dos imágenes de la misma madera, del mismo tronco, y están talladas del mismo árbol, naturalmente, están talladas del árbol de la cruz. Y están tan unidos, madre e hijo, que tenían que ser de la misma madera, claro, como aquí y en el más allá, son dos cuerpos hechos de la misma carne. Y están además sobre la roca del Calvario, sobre esa roca que queda tanto en la Caridad como en la Piedad. Pero vamos a comparar las dos. Ahora ya sabemos que la principal, que su modelo es la Caridad, que la gente la sigue porque es la imagen de la Virgen patrona, pero veamos los parecidos y las diferencias. En primer lugar, quiero subrayar que la Piedad tiene rasgos muy específicos, también la Caridad,
tomados de la piedad de Miguel Ángel, más la piedad. Les voy a poner un par de bocetos, si es posible, de el cuerpo de Cristo yacente de Miguel Ángel. Y la verdad es que yo cuando lo descubrí me quedé absolutamente admirado, porque no hay cosa, ni siquiera en la propia piedad romana, más parecida al boceto del Cristo yacente que el Cristo de la piedad. Es lo cierto que entre el boceto de Miguel Ángel y el Cristo de la piedad existe prácticamente una identidad, lo cual evidencia los estudios en Roma de José Capuz y cómo tuvo en cuenta aquello. El cuerpo inerte, la cabeza caída, el rostro sereno, exánime, en el sueño de la muerte, acunado por su madre. Quiero subrayar además, al hermano mayor de los Marrajos, que en el Cristo de la Piedad, que es la primera figura de Capuz que llega a Cartagena, se anticipan ya los rasgos del Señor en el descendimiento y en el sepulcro, en el yacente. Son los mismos rasgos, los del Cristo de la Piedad, los del Cristo del descendimiento y los del sepulcro. Y el mismo carácter de entrega, el Cristo exhausto, el Cristo entregado, el de nuestra redención. Paso ahora a fijar alguna diferencia más visible entre la piedad y nuestra caridad y la piedad romana. O sea, caridad y piedad de Cartagena frente a la piedad de Miguel Ángel. La piedad romana se vuelca sobre el cuerpo yerto e inerme de su hijo. Está echada sobre él. Las nuestras no. Por el contrario, las nuestras se yerguen sobre el cuerpo de Cristo. Y además no rinden las manos como la piedad de Miguel Ángel, sino que alza ambas la mano derecha. Ostensiblemente, ¿qué expresa esa mano? Bueno, supongo que muchos de ustedes, si son devotos de ella, habrán pensado. Lo primero que se le ocurre a uno pensar es que expresa pasmo. ¡Qué horror! Y la segunda es, ¿qué habéis hecho con él? Con lo que tengo aquí. Pero también puede haber otras interpretaciones que luego veremos de esa mano. También. Ponemos la Virgen de la Caridad y la Piedad, las dos están en la misma posición, con la mano y con la mirada, no acurrucadas con el Señor, sino alzadas. Y finalmente, entre piedad de Miguel Ángel, caridad y piedad de Capuz, hay que decir que hay una unión especialísima entre la piedad de Capuz y la de Miguel Ángel, que no tiene Nuestra Señora de la Caridad. Y es que, en efecto, la piedad es más jovencica que la Virgen de la Caridad. Basta a primera vista mirarlas. ¿Por qué? Yo estos días, estas semanas, me he preguntado muchas veces, ya lo hemos visto, ya lo sabemos todos, sí, pero ¿por qué? Pues Miguel Ángel lo escribió, porque la piedad de Miguel Ángel ya era más joven, ya era una madre demasiado joven para tener un hijo de esa edad muerto en sus rodillas, en su regazo. Miguel Ángel dejó escrito que una virgen pura y casta, sin pecado ni maldad, desde su concepción conservará su belleza y su imagen joven toda su vida. Tela. San Bernardino de Siena, ya 50 años antes, dejó escrito en una preciosa homilía sobre la Virgen de la Piedad. Una virgen joven acunando el cuerpo de su hijo muerto y mirándolo como si mirara la vida hacia atrás, recordándolo en los días de Belén, cuando él era un niño en su regazo y ella una madre joven, soñando que él simplemente está dormido y ella está acunándolo, cautivada por ese sueño. Sería un sueño de amor, verdaderamente, y en este caso infinito. También hay otros autores que han hecho referencia a que inspira a Miguel Ángel un verso de Dante que a él le gustaba mucho. Virgine madre, filia del tuo filio. Virgen madre, hija de tu hijo. Por eso, a mí siempre me ha parecido, alguna vez me lo han oído, el Calvario es como una nueva cueva de Belén. Esa roca sobre la que está la piedad y la caridad están acogiendo un nuevo parto, el parto de nuestra redención, del Cristo muerto y luego resucitado. Bueno, esas son razones muy serias y yo creo que hay que aligerar un poco antes de pegar los últimos tirones,
vamos a decir algunas razones adicionales, tómenlas a bien, no las tomen a mal, pero algunas razones cartageneras para que la Piedad sea tan jovencica. Hermana pequeña. Primero, esas son personales. Porque la caridad es sedente, apenas sale, salvo en ocasiones excepcionales. En el pregón decía, porque ella es la reina y somos los demás los que tenemos que pasar a verla, pero ella normalmente no sale. Y la Piedad sí, la Piedad es caminante, sale todos los lunes santos y por tanto, pues está más joven. Segundo, porque la caridad carga a diario sobre sí todo el peso de los pesares de los cartageneros que pasan a verla, mientras que a la Piedad carga los pesares sobre el hombro de los portapasos. Tercero, porque así que como hemos dicho que la Piedad sale todos los años por las calles de Cartagena, la caridad solo ha salido muy pocas veces para conmemorar algo, y eso sí, ha tenido 2 salidas excepcionales. Para ir un par de veces a Murcia. Y ya se sabe que para un cartagenero eso siempre es motivo de aflicción. ¿Qué le vamos a hacer? Es la capital. Y además allí la trataron muy bien, la trataron en la restauración muy bien, con el amor que ponen también los murcianos en las cosas de la Virgen. Pero a la murciana, lo trataron a la murciana. Lo voy a decir, va a ser discutido, es discutido, indiscutible. Pero el manto y la túnica con los colores burdeos y del azul nos los trajeron con los colores de la huerta, un poquito anaranjado. Y no quiero decir ya la cara. En la cara han querido reflejar, con la mejor intención, con la mejor, la dulzura almibarada de los salcillos. Pero le han quitado el sabor salobre de las lágrimas de la Virgen que tenía al lado del mar. Es así como lo veo, y no lo debo callar. A eso hay que añadir que la piedad, el amor al Padre, el amor al Hijo y el amor al Espíritu Santo, una vez redimida, y lo acababa de redimir con su Hijo en los brazos, ya es eternamente joven para dar el salto al más allá. Por eso tiene toda su belleza renovada. Dice la teología que en el más allá estará la persona en la humanidad con toda la belleza en su máximo esplendor, en su máxima hermosura. Pues ella es ahí y será siempre joven, la máxima belleza, porque el amor materno rompe el tiempo y el espacio. Es el amor divino y por ello infinito. Vamos al tercio y a la agrupación. La agrupación se constituye formalmente en 1929, aunque desde 1926 desfilaba ya el tercio. No me privo de decirles que el primer tercio eran los miembros del Club Taurino de Cartagena, que entonces había Club Taurino, y lo costeaban algunos de sus socios, pero hacían un tercio para sacar a la Virgen. Pero lo cierto y probado es que el 26 de febrero de 1929 se constituye la primera junta directiva de la agrupación, compuesta por don Juan Pérez Campos, por ahí algún pariente, sí señor, Juanico, don Francisco Hernández como vicepresidente, don Juan Pérez Campos era el presidente, y don Manuel Cremades, naturalmente un Cremades, como secretario. Y que ese mismo año se encarga la construcción de un nuevo trono, peana, al artista cartagenero Aladino Ferrer, en la calle Honda. Y ya desde entonces, desde ese momento, comienzan a agruparse espontáneamente devotos, las crónicas les llaman devotos, que siguen al trono de Nuestra Señora. Rubio Paredes da testimonio personal, porque él cuando era chico recuerda que eran, leo, centenares de personas, de manera que estando el trono embocando la calle Mayor, la masa acompañante ocupaba la mayor parte de la calle del Cañón. Era una gran multitud que interrumpía la secuencia de aquella procesión, la del Viernes Santo. Por eso, porque interrumpía la cadencia, el tracto sucesivo de la procesión, es porque los marrajos tuvieron el acierto de aprovechar el traslado del Lunes Santo, el hueco que tenían para traslados el Lunes Santo, para llenarlo con la procesión de las promesas de Nuestra Señora de la Piedad. Y ya tenemos el conjunto completo. Sin embargo, me voy a permitir
ir un poquito más allá y tratar de explicar por qué las promesas. ¿Por qué? ¿Por qué las promesas espontáneamente detrás de la Virgen? Y ahí voy a volver a lo que les dejé pendiente del fundamento teológico, aquello que dije de la teología ascendente. Bueno, la teología ascendente, del cielo a la tierra, la que va el amor a la familia, a los antepasados, a la tierra y a la patria. Y eso es la piedad. Por eso tiene ese atractivo. Ella eleva, con el derecho que le da el Dios hombre que es su Hijo, como mediadora de todos nosotros, todas nuestras necesidades. Porque ese pueblo es el suyo. Nuestra tierra es la suya. Y nuestra familia es la suya. Por eso, con esa devoción, formaron detrás de ella, espontáneamente, el pueblo de Cartagena. ¿Y cómo surge la promesa en el interior de los cartageneros y cartageneras? Yo creo que las promesas fueron primero como maceradas en secreto, maceradas por el arrepentimiento, por el dolor, por la esperanza, por la gratitud, pero siempre a solas en el corazón, como un recurso último. Desde lo más recóndito del corazón, allí surge la promesa como un impulso, como un remedio final, como surge el amor, porque de amor se trata. La mayoría de las veces en la umbría silenciosa de la caridad, de la Iglesia. Otras veces en una UCI, en el momento de la angustia por la muerte o ante el sufrimiento de un familiar o de un amigo o alguien que está padeciendo. Señora, si me lo salvas, voy contigo el lunes. O de una ruina o del puesto de trabajo. Quizá de una despedida soñando ya con el retorno, que vuelva. O en el respiro agradecido después de un agobio. Te la debo, madre. O incluso hay promesas, así somos, condicionales. Si me sale esto, este lunes te acompaño. ¿Y los portapasos? Pues los portapasos vinieron después. En 1943 nosotros fuimos los últimos y el Señor nos premió con que seamos los primeros, porque somos los que estamos más cerca. El ya citado Juan Jorquera, además de cronista y de gran cartagenero, fue el que puso en marcha la agrupación de portapasos de la Piedad, cuya presidente, José Jesús, no está porque tenía un acto, ya saben que está en la sanidad y tenía un acto de sanidad y me ha llamado muy cariñoso. ¿Y cómo son los portapasos? Pues como las promesas, penitenciales y cartageneros, es decir, castrenses, porque fueron, algunos de ustedes lo saben ya, antiguos combatientes de la División Azul, los primeros en portar la Piedad a hombros. Y le imprimieron desde entonces ese aire indiscutiblemente marcial, de paso firme y medido, que en Cartagena es además como si estuviera mecido por las olas del mar. O sea, va la Virgen bamboleándose. Yo llegué a la agrupación de portapasos más tarde, en 1994. Me visitó en Cabo Palos la agrupación y la agrupación de portapasos presidida por Nandi, por Fernando Hernández Marqués, no lo veo por aquí, a ofrecerme la posibilidad de ese año en que era pregonero que pudiera desfilar como portapasos, y naturalmente que acepté. Y desde entonces, presididos ahora por José Joaquín Guillén, pues soy portapasos de la Piedad, es el mayor título de honor y el mayor compromiso que tengo en Semana Santa. Y en ello me ha sucedido ya, porque me han jubilado, mi único hijo de los 5, el único cartagenero, Santiago además, es el que va en la vara. Nuestros capataces, allí está el capataz actual, siempre al menos un Cremades capataz de la Piedad, suelen animarnos a subir al trono a la voz de «arriba el trono». Y luego, más callandico, más quedo, dicen «al cielo con ella». Y es verdad, porque dense cuenta que en la roca del Calvario se unen la fuente y la raíz de nuestra fe, la tierra y el cielo, la Virgen de Oriente y el hombre Dios yacente. Y debajo de la roca del Calvario, nosotros, la Iglesia, los hijos. Y como una cosa trae a la otra, pocos años más tarde tuve la oportunidad de tratar al entonces coronel director de la Banda Real, Francisco Grau Vegara, gran amigo, que murió hace pocos años, en el 19, que me ofreció en esas cenas que daba quien fue luego el patrocinador del estreno, el rey Juan Carlos, componer una marcha para la Piedad.
Y aún recuerdo la escena en una casa de Cabo de Palos, en la que yo pasaba los veranos, debajo de los pinos, al hermano mayor José Miguel Méndez y al inefable Gregorio García Segura, con la primera composición de la Caridad Chica, grabada por la Banda Real y compuesta por Grau Vegara. Como se ha destacado en algunas cosas que se han escrito ya sobre ella, sobre la preciosísima marcha, es una combinación entre la plegaria de nuestra caridad y de la propia piedad y la salve cartagenera. Hay que decir que estuvimos de acuerdo los allí presentes de Cartagena en decirle al de Bigastro, es decir, de Orihuela, a Grau Vegara, que introdujera algún elemento de marcha de trompetas y tambores, de chin, ta, 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 chin. Y efectivamente lo hizo. Ya empieza la marcha con una ruptura en trompetas y tambores y luego ya en sus cadencias de la salve y de la plegaria. Pedí al rey don Juan Carlos que la banda pudiera venir a Cartagena a estrenarla con su director y así lo hicimos en el Teatro Circo, una mañana inolvidable, en 1998. Y aquí tenemos, por ahí tenemos la partitura que me dedicó Grau, muy cariñoso, la original, que naturalmente yo entregué al hermano mayor Marrajo, a Pedro, y que supongo que estará en la cofradía, como es natural. Y vamos ya terminando, a ver si lo conseguimos. Compasión viene de compasión, padecer y querer juntos. Piedad significa compartir quereres y sufrimientos juntos. Acompañar en la pasión, y los cartageneros que siguen a la Virgen quieren compartir con ella su pasión y nuestros pesares. Todos aquellos sufrimientos y sentimientos más íntimos que no se expresan con palabras. Por eso la piedad es cariño compartido con la Virgen y con la Madre de Dios y Madre nuestra. Y sabemos que ella es la Virgen de la Caridad que sale a la calle a padecer y a compadecer con los cartageneros que vamos andando tras ella. Tras ella sí, porque ha sido ella la que nos precedió. Y esto ya no es teología, es simplemente reconstruir la historia reciente, porque fíjese que nos ha ido llamando a todos a lo largo de ese recorrido histórico. Primero estuvo por hacerse su hueco al lado de la Caridad Grande, luego las promesas, luego la agrupación, después los portapasos y finalmente hasta las marchas de la Banda Real. Por eso les decía que había alguna razón adicional para que lleve la mano derecha abierta. Porque nos va llamando, venid conmigo, lleva la mano derecha para recoger nuestros sueños. Esto es más fuerte, nos va llamando a todos por nuestro nombre, a cada uno y a cada una, porque los portapasos y las promesas, la mayoría, son los más importantes de cara desconocida, pero ella los conoce a todos y a todas. Y a todas y a todos les ha dicho, ven y sígueme, como su hijo. Uno de mis hijos, cuando era pequeño, los niños siempre son muy sabios, me preguntó, papá, ¿qué es eso del Valle de Lágrimas de la Salve? Y yo no supe qué decirle entonces, pero hoy sí puedo contestarle. Y puedo decirle que el Valle de Lágrimas son las calles de Cartagena, el lunes santo, inundadas de promesas, de lágrimas, pero de lágrimas de gozo, de aflicción, pero de consuelo, de esperanza o de gratitud. Sí, ese es nuestro Valle de Lágrimas, seguir a la piedad, porque ella nos las está recogiendo para ofrendárselas a su Hijo. Por eso yo quiero soñar esta noche, si la voz me lo permite, con que este año que se celebran los 100, tendremos un séquito, una procesión adicional allá arriba, en el cielo, el lunes santo. Y desde el más allá, quizá también estará Charito Berizo, la Charito, haciendo honor a sus mayores,
engalanada de negro con mantilla y peineta, como las maravillosas manolas que acompañan a nuestras vírgenes y a la Virgen de la Piedad. Eso sí, la Charito con la cara embadurnada de colores, sin importarle el que dirán, con su mejor rosario, para eso era Charo, junto a la Virgen de sus verdaderos amores. Bueno, y yo creo que también puede estar Juanico el Tonto. Quienes conocimos a Juanico el Tonto salía detrás del trono con su madre. Y Juanico el Tonto decía la ejaculatoria más bonita que yo he escuchado nunca. Venía aquí a Santa María de Gracia y cuando el oficiante levantaba la Sagrada Hostia en la consagración, Juanico el Tonto decía: ha salido el sol, ha salido el sol. Tela. Y estará también, seguramente, estarán mis padres, que fueron los padrinos de la coronación de la Piedad. Y los padres de todos los portapasos estarán. Y José Luis Mendoza, vestido de portapasos, con ese brazo como un codillo con el que casi él mismo podía con el trono entero. Yo lo llevaba detrás y lo notaba. Y cuyo hueco ahora pues lo cubren unos cuantos hijos suyos, que son como brotes de olivo en torno a su mesa. Y cómo no, a ver quién falta. A Antoñico el Pequeño, efectivamente. Estará vestido de portapasos, o de Antoñico simplemente, que cada día de todos los últimos años de su vida se arrodillaba ante la Virgen de la Caridad en la barandilla de metal donde apenas llegaba con la vista, y allí recogido y contrito, las manicas juntas, sin falsos pudores, Antoñico lloraba. ¿Qué le pides a la Virgen, Antoñico?, le pregunté. Perdón. Primero le pido perdón. Y luego le pido por mi madre, y por mis hermanos, y por ti, y por Cartagena, y porque pueda acompañarla como portapasos cada año junto al trono de la Piedad. Eso decía Antoñico, y por tanto estará allí. Y nosotros, los portapasos, este año como siempre, mientras Dios nos dé vida, arriba el trono, diremos. Y un año más van 100, seguirá ella como quienes nos sucedan, con una Piedad siempre joven a pesar de tener ya 100 años, para llevar cada año nuestras promesas renovadas a su hijo. Siempre la misma después de un siglo, siempre jovencica, caridad chica, para siempre, para siempre, para siempre por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Seguidamente tiene la palabra el señor presidente de la Asociación Procesionista para clausurar el acto. Nos ha dejado sin palabra el conferenciante. Nos ha conducido a los pies de la Virgen de la Piedad a través de la historia, a través del cariño, a través del amor, a través de la devoción, lleno de anécdotas cartageneras, y nos ha demostrado ese amor que tiene él a la Santísima Virgen. Muchas gracias, don Federico Trillo Figueroa, por esta magnífica conferencia, por haber querido ofrecernos en este día de homenaje a la Santísima Virgen de la Piedad en las personas de sus portapasos y su agrupación, que quede para el recuerdo esta magnífica conferencia de devoción, de amor y sobre todo de mucha devoción. Muchas gracias. Yo pido un aplauso para nuestro conferenciante. Y con el permiso de todos ustedes, vamos a tener un detalle con nuestro conferenciante en esta tarde, porque creo que se lo ha ganado. Vamos a poner ahí delante. Le vamos a pedir al Ayuntamiento de Cartagena, en nombre de la alcaldesa, que se haga entrega del nombramiento de procesionista o no. Muchas gracias. Que tenemos, por favor.
Seguidamente, el presidente va a hacer entrega de un detalle a la agrupación de la Santísima Virgen de la Piedad por la llegada de su imagen de José Capuz Mamano a esta ciudad. Igualmente, una felicitación a la agrupación de portapasos de la Santísima Virgen de la Piedad en el centenario de la llegada de la imagen de José Capuz Mamano a esta ciudad. Y para clausurar este acto, yo le pido al concejal de Patrimonio del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, don Pablo Boraqueay, que cierre este acto. Yo estando en el gobierno autonómico aprendí que cuando no te avisan que tienes que hablar es cuando mejor quedas. Es muy fácil cerrar este acto de don Federico. Añadiría a todos los personajes que ha dicho al general don José López Pinto Berizo, que fue hermano mayor y el que electrificó los tronos, al que si Dios quiere algún día volverá su nombre a las calles. Y con esto pues damos por cerrado el acto. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, don Federico.